7 en punto de la mañana, damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Se trata de Miguel Ángel Pérez Pirela, comunicador, escritor y político venezolano, fundador del medio de comunicación La Iguana TV. Estamos en este momento intentando el contacto vía Zoom, tal como lo hemos pautado, tal como lo hemos previsto. Y vamos a tocar el tema del diálogo. ¿Cómo va el diálogo? Hasta donde uno puede palparlo en el análisis, en la intuición, en la interpretación que cada quien pueda tener y sobre todo hasta donde uno puede ver, hasta donde uno puede saber escuchar también. Miguel Ángel, buenos días, ya hice la presentación, bienvenido como siempre. Muy buenos días, Eduardo, un gran gusto estar aquí contigo. Miguel Ángel, queremos escuchar tu análisis en primer momento sobre el diálogo. Una cosa es lo que pueda estar pasando a lo interno de estos encuentros con las respectivas representaciones, otra lo que uno pueda leer. Y fíjate, yo quiero plantearte este punto para comenzar. Yo recuerdo, de hecho, lo que no recuerdo es la cifra, pero yo recuerdo que en algún momento Nicolás Maduro dijo: señores, el dinero que está bloqueado en el exterior, el dinero de todos los venezolanos es tanto. Él habló de una cifra. Yo como venezolano hubiera querido que la oposición abriera la boca y dijera, es correcto, o no es tanto otro. Y hacer como un inventario y decir, mira, hay tanto aquí, hay tanto allá y allá. Yo no sé si eso es mucho aspirar de parte mía como venezolano, pero creo que esa respuesta de la oposición no la hubo. Porque estos son temas despolarizantes. Recientemente Jorge Rodríguez dice, miren, el diálogo se ha trancado porque sencillamente Estados Unidos no está cumpliendo con su parte. Aquí se acordó que se iban a desbloquear unos recursos con destino a las necesidades sociales, que se habló de la ONU como un garante y todo esto. Bueno, la oposición debería decir, bueno, nuestra posición es esta. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, Eduardo, muy buenos días. Te reitero mi agradecimiento por esta invitación. Como tú también estuvimos hasta tarde en el estadio Monumental Simón Bolívar, tú hace algunos días. Sí. Yo ayer pasamos a las semifinales, Entonces hemos dormido también pocas horas. Pero con la alegría, y esto me sirve de contexto, de un país que está renaciendo, Eduardo, de un país que ha sido bloqueado, que ha sido sancionado, pero también que ha sido vilipendiado, del cual se ha hablado prácticamente todos los días en los últimos años mal en todos los medios de comunicación, porque cuando hablamos de bloqueo, cuando hablamos de sanciones, estamos hablando también de un pueblo que ha recibido todo tipo de latigazos comerciales, económicos, diplomáticos, mediáticos, Eduardo. Y efectivamente el diálogo era una luz al final del túnel, el diálogo era una esperanza, pero también tenemos que tener sentido histórico, Eduardo, porque ¿dónde han quedado los diálogos en el pasado? Y recuerdo mucho las mesas en República Dominicana, no sé si recuerdas, Claro. que se quedó el presidente de República Dominicana con la mesa y el bolígrafo, querido Eduardo. Y a último minuto, por una llamada venida de los Estados Unidos, lo que se había acordado en la madrugada anterior se echó por la borda. Entonces, el diálogo para nosotros los venezolanos tiene un sabor agridulce porque finalmente nunca ha llegado a nada. Y esta vez parecía en todo caso que se estuviera llegando a algo, se habló de desbloquear un dinero que es de todos los venezolanos y las venezolanas, y que Donald Trump, por vía de Leopoldo López y Guaidó, inventaron un gobierno paralelo y dije que el erario público, el Tesoro Nacional, la plata tuya, la plata mía, la plata de todos nosotros, bueno, está congelado en cuentas internacionales en dólares y en euros, está en el oro que tienen los ingleses, una gran tradición colonialista y además de robo en todo el planeta desde hace siglos. Nuestra empresa Sigo está siendo desbaratada, vendida al mejor postor,
Y como tú mencionas en tu pregunta, aquí se habla de miles de millones de dólares. En una entrevista reciente, uno de los líderes de la oposición y del bloqueo, Goicoechea, hablaba de decenas de miles de millones de dólares, no sé si de 30.000 millones de dólares o de 40.000 millones de dólares. Palabras de Goicoechea. Este señor Pompeo escribe un libro en el cual confiesa toda su fechoría, y hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el diálogo. El primero, que se estaba planeando junto con Guaidó, Leopoldo López y compañía la invasión militar a Venezuela. Donald Trump y lo escribe y lo confiesa Pompeo, no lo digo yo. Y la segunda cosa que confiesa Pompeo es que entregó más de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de 1 billions, de un billón de dólares. Y lo confiesa Pompeo, y la respuesta de la oposición es echarse la culpa entre ellos, decir que yo no fui. Leopoldo López le echa la culpa a Borges, Borges le echa la culpa a Guaidó, Guaidó le echa la culpa al G4. Se repartieron monómeros en Colombia, y no se la repartió solamente Guaidó y Leopoldo López, Eduardo, se la repartió el G4, es decir, Acción Democrática, con ALUP, es decir, Manuel Rosales, con Nuevo Tiempo, es decir, Primero Justicia, con Borges, que fungía como el pseudo canciller, y Voluntad Popular, donde este fungía como presidente de la mano de Leopoldo López. Entonces aquí la única respuesta que ha oído es que no, yo maneje solo, como si el solo aquí cupiese. No, 150 millones de dólares en 4 años. Pero, señoras y señores, sean 150 millones, sean 1.000 millones, como dice Pompeo, sean 30.000, 40.000 millones de dólares, son nuestros millones de dólares de los venezolanos y los venezolanos, que deberían estar en los hospitales, que deberían estar en las escuelas, que deberían estar en el salario de los trabajadores, y resulta que está en cuentas en el extranjero venezolanas bloqueadas porque un juez en los Estados Unidos o un juez en Inglaterra, en una triste oficina, decidió, por obra y gracia de Donald Trump, Juan Guaidó, Leopoldo López, que esos miles de millones de dólares no eran de nosotros los venezolanos y las venezolanas. Entonces, efectivamente y evidentemente, todo esto deja al venezolano sin las herramientas, sin los instrumentos suficientes para tener una vida normal. Eduardo, nosotros como Estado, no el gobierno, el Estado-Nación venezolana, el país, no puede hacer préstamos bancarios, no puede hacer préstamos a instituciones internacionales, no puede manejar con naturalidad una sola cuenta, porque todo está bloqueado. Cualquier venezolano de bien, empresario o empresaria, incluso de oposición chavista, no puede hacer transacciones normales porque nos persiguen, no solamente al Estado venezolano, sino a los venezolanos por todo el mundo, como si nosotros fuéramos ¿qué? Y resulta que todo esto se puede resolver simplemente con un diálogo en el cual las partes cumplan sus palabras. Y se habló de una suma aproximada de 3.500 millones de dólares. Imagínate tú, que iban a ser desbloqueados, es decir, que iban a ser desrobados. Y la oposición venezolana firmó eso y dio su palabra. Y resulta que nos dimos cuenta que o no tiene palabra, o la palabra que tiene no la puede cumplir porque simplemente no depende de ella. Ya todo ese poder se le dio a los Estados Unidos. Ahora, control Miguel Ángel, disculpa que te interrumpa y me queda poco tiempo. Tú dices, el diálogo era, ¿por qué hablas en tiempo pasado? Era una luz en el túnel. Precisamente te percibo poco optimista con respecto al futuro de este diálogo. Sí, y tú sabes muy bien el nivel de optimismo que gente como tú y como yo tenemos en relación al país. Pero si la oposición, en todo diálogo, es como un billete, trust, en el dólar está escrito confianza. Es decir, yo te acepto a ti un billete de cualquier denominación porque tengo confianza en que eso vale algo. La confianza no solamente funda la economía, sino la política. Y si en un diálogo que estaba dando ya resultados, la oposición firma negro sobre blanco, que se compromete a que se desbloqueen 3.500 millones de dólares, dólares más, dólares menos, y simplemente no cumple. Y como tú dijiste al inicio de la pregunta, y ni siquiera da explicaciones de por qué no cumple, evidentemente el gobierno dice, ¿para qué me voy a sentar yo con alguien que o no tiene palabra, o la palabra que tiene no la puede cumplir porque no depende de ellos, sino ya se le dio todo el poder a los Estados Unidos?
Y Jorge Rodríguez, que precisamente el inicio de tu cuestión, de tu pregunta, claramente lo dijo. Claramente lo dijo, con gente que se compromete y finalmente no cumple su palabra, no vamos a seguir hablando. Y en este momento está todo truncado. ¿Y por qué además pesimista? Porque los tiempos políticos no son los tiempos de la realidad. Y ya la oposición entró en un proceso de obligatoria y necesaria primaria. Y a mí me está pareciendo, en términos de análisis político, que estas primarias y estos problemas internos de la oposición que no logra ponerse de acuerdo, todo lo contrario, se están acusando de las cosas más graves que uno puede imaginar entre ellos, este frenesí por las primarias está chocando con este diálogo. Y estos tiempos políticos no están dando. Y por otro lado, bueno, escuchamos a Freddy Guevara, que fue uno de los capitanes de las mal llamadas guarimbas que fueron actos terroristas. Freddy Guevara, que está sentado, Eduardo, en la mesa de diálogo, acaba de decir hace algunas horas, hace algunos días, que hay que aplicar más sanciones a Venezuela y que no nos podemos parar ahí. Entonces, ¿cómo es eso? Es decir, pareciese que hubiera la mayoría de un país echando para adelante, trabajando, bregando, y otra minoría de gente que se ha hecho multimillonario con el negocio de ser oposición, que nos sigue parando a todos los venezolanos y las venezolanas, independientemente del tinte político, Eduardo. Miguel Ángel, en medio estamos nosotros, todos los venezolanos necesitando diálogo, y consensos esenciales. Y se dice que cuanto más enredada esté la oposición, más fácil es el camino de Nicolás Maduro a la reelección. Pero me gustaría un análisis tuyo sobre el estatus de Nicolás Maduro hoy. Ese Nicolás Maduro que según las encuestadoras tiene un alto nivel de rechazo en el país, solo que quienes no lo quisieran en el poder buscan otra alternativa y lo que encuentran es el enredo en la oposición. Es decir, ¿cuáles son las fortalezas, si según tu criterio las tiene, cuáles son las fortalezas de Nicolás Maduro que no estén relacionadas directamente con la debilidad de la oposición? ¿Cómo evaluar la gestión de Nicolás Maduro en este momento? Bueno, lo que voy a decir quizás no le guste a muchos y a muchas, pero Nicolás Maduro es la figura política por excelencia en Venezuela en este momento. Es decir, no hay una figura política en Venezuela. Política, no te estoy hablando de outsider, no te estoy hablando que ahora vamos a buscar a este cómico, no te voy a buscar que ahorita vamos a llamar a aquel empresario que cada vez que hay una elección fintea con que se va a lanzar. No. En el mundo político venezolano, es decir, en las personas que actualmente dicen yo quiero, en términos políticos, ser candidato a la presidencia, Nicolás Maduro le ganó a la oposición. A Nicolás Maduro le intentaron de dar, Eduardo, por eso digo que quizás no trato de ser en esto objetivo, trato de ser en esto neutral. Le intentonas de magnicidio aquí en la Avenida Bolívar, ahí está Nicolás Maduro vivo. Intentonas de penetración por la frontera de Cúcuta y por aquí también por el Caribe con mercenarios, fallaron con el bloqueo y las sanciones. Fallaron con el acoso mediático contra Venezuela, fallaron con el acoso diplomático. Nicolás Maduro en estos momentos ya tiene relaciones con países como Colombia, con países como Brasil. Nicolás Maduro junto con Venezuela resistió a la transición nuevamente, después de Macri, después de Piñera, después de Bolsonaro, a que nuevamente se fuera a Latinoamérica a la izquierda. Nicolás, Eduardo, le está ganando la guerra política a la oposición. La oposición, Nicolás Maduro logró, y esto no le va a gustar a mucha gente, algo que no logró ni siquiera Hugo Chávez, y yo lo repito siempre, que fue archidividir a la oposición por obra y gracia de Juan Guaidó y Leopoldo López. Es decir, en términos políticos, de realpolitik, no existe un político, valga la redundancia, o una política en este momento que se pueda medir a Nicolás Maduro, porque tú me dices, Eduardo, independientemente de la oposición, no, pero es que no hay político que actúe independientemente del contexto donde está y el contexto donde se encuentra compitiendo Nicolás Maduro a menos de 2 años de unas elecciones presidenciales es, primero, un presidente que está mandando, un presidente que además está celebrando la Serie del Caribe, que ya se está diciendo una de las mejores, si no la mejor de la historia, con récord de participación. Está inaugurando 2 estadios en este momento. Y frente a él, ¿quién está? Leopoldo López, Guaidó echándose las culpas, María Corina Machado, Manuel Rosales echándose las culpas. Y efectivamente el tiempo está jugando a favor de Nicolás Maduro
porque ya resistió durante mucho tiempo y ahora se encuentra una oposición dividida. ¿Cuál es la espada de Damocles de Nicolás Maduro en este momento? El tema de los salarios de los funcionarios públicos, que son poco menos de 3 millones, mosca con esto. Sí. ¿Y qué tiene que hacer en estos momentos Nicolás Maduro? Tratar de resolver el tema del salario, que tiene que ver directamente con la casi nula entrada de divisas a Venezuela por parte del bloqueo. Entonces, ¿qué pasa? Y termino aquí con la respuesta, que aparece entonces una parte de la oposición rasgándose la vestidura, llorando por los maestros y los médicos de forma hipócrita, que están en la calle reivindicando su salario y tratándose de hacerse del descontento en relación al tema del salario mínimo. Bueno. Y efectivamente y evidentemente los maestros le han dicho, fuera de aquí partidos políticos porque no creemos en ustedes. Entonces, Nicolás Maduro es la figura política por antonomasia. A la oposición le queda muy poco tiempo para organizarse. Miguel Ángel, se agotó el tiempo hace rato. Te agradezco mucho estos minutos. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos a todos y a todas. Miguel Ángel Pérez Pirela, comunicador, escritor y político venezolano, fundador del medio de comunicación La Iguana TV. Sigan allí. Amigos, esto es